Susan Miller siempre creyó que los pequeños gestos podían cambiar el mundo. A sus 52 años, esta enfermera jubilada vivía sola en una espaciosa casa en el barrio de Eimsbüttel, en Hamburgo. Sus dos hijos ya eran adultos y vivían en otras ciudades, y desde la muerte de su esposo 3 años antes, Susan dedicaba su tiempo a trabajos voluntarios en organizaciones de ayuda humanitaria. Era una lluviosa tarde de septiembre cuando Susan conoció a Ahmad. Estaba repartiendo comidas calientes en la estación central de Hamburgo, como hacía todos los miércoles desde hacía año y medio, cuando vio al joven sentado solo en un banco, temblando de frío. Parecía tener unos 28 años. Era delgado, vestía ropa raída y solo llevaba una mochila gastada. «Disculpa, ¿quieres algo caliente para comer?», le preguntó Susan en alemán, acercándose con cuidado. El joven levantó la vista. Tenía los ojos marrones oscuros, expresivos, pero había algo en ellos que ella no pudo descifrar en ese momento. Más tarde, Susan lo describiría a la policía como una profunda tristeza, pero también una intensidad que me hizo querer ayudarlo. «¿Hablas inglés?», respondió él con un fuerte acento, claramente luchando con el alemán. «Un poco, sí», dijo Susan, pasando al inglés que había aprendido en la escuela. «¿Tienes hambre?». Así fue como supo que se llamaba Ahmad al-Mansuri, que había llegado a Alemania 3 semanas antes, procedente de Palestina, tras un complejo recorrido que incluía Turquía, Grecia y varios países de los Balcanes. Su historia era conmovedora. Su familia había muerto en los bombardeos, su casa había sido destruida y había huido desesperadamente en busca de seguridad. Susan lo escuchó todo con el corazón encogido. Como enfermera, había visto mucho sufrimiento, pero había algo en la forma en que Ahmad contaba su historia que la conmovió profundamente. Hablaba con vívidos detalles sobre la pérdida de su madre, sobre cómo había sostenido la mano de su hermana menor mientras ella moría entre los escombros de su hogar. «No tengo dónde dormir esta noche», dijo Ahmad, bajando la mirada. «El refugio está lleno y yo no sé qué hacer». Fue en ese momento cuando Susan tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. «Puedes quedarte en mi casa esta noche», le ofreció, sorprendida de sus propias palabras. «Solo por hoy, hasta que encuentres algo mejor». El rostro de Ahmad se iluminó con una gratitud que parecía genuina. «¿En serio? ¿Harías eso por un desconocido?». «Todos somos humanos», respondió Susan, repitiendo una frase que siempre decía a sus compañeros de trabajo voluntario. «A veces tenemos que ayudarnos unos a otros». Lo que Susan no sabía era que Ahmad había pasado las últimas 2 horas observando a los voluntarios en la estación, estudiando sus rutinas, identificando quién sería la víctima ideal para su plan. Había rechazado a 3 personas antes que a ella: un hombre mayor, demasiado débil para ser útil, una mujer joven con hijos, demasiado complicado, y una pareja, demasiadas variables. Pero Susan Miller era perfecta, mujer de mediana edad, sola, claramente con recursos económicos y, lo más importante, con un corazón demasiado grande para su propio bien. Mientras caminaban juntos hacia el coche de Susan, Ahmad lo observaba todo con ojos entrenados. El modelo del coche, un BMW de 3 años, lo que indicaba dinero pero no ostentación, la forma en que ella revisaba su bolso, cartera visible, tarjetas de crédito organizadas, el barrio al que se dirigían, residencial, clase media alta, casas con jardines. «¿Vives sola?», le preguntó durante el trayecto con tono casual. «Sí, desde que falleció mi esposo», respondió Susan, concentrada en el tráfico. «Mis hijos viven ahora en otras ciudades. A veces hay demasiado silencio». Ahmad asintió con simpatía, pero mentalmente estaba tomando notas. Viuda reciente, vulnerabilidad emocional, hijos lejanos, casa grande, probablemente con pocas personas que la visitaban regularmente.
Era mejor de lo que había esperado. La casa de Susan era exactamente como Ahmad había imaginado. 2 pisos, jardín bien cuidado, barrio tranquilo, donde la gente se saludaba educadamente pero sin ser invasiva. Perfecta para lo que tenía planeado. «Es muy bonita», dijo Ahmad, observando la fachada de la casa. «Gracias», respondió Susan. «¿Te gustaría darte un baño? Puedo preparar algo para cenar». Mientras Susan preparaba la habitación de invitados, la misma en la que dormían sus hijos cuando venían a visitarla, Ahmad memorizaba la distribución de la casa. 2 entradas, ventanas con cerraduras simples, un sistema de alarma básico, vio el panel en la entrada y, lo más importante, Susan siempre guardaba su bolso en el mismo lugar, una mesita en la entrada. Durante la cena, Ahmad contó más detalles de su historia. Habló de cómo trabajaba como traductor en Ramallah, de cómo sabía 4 idiomas, de cómo había estudiado ingeniería antes de que la guerra se intensificara. Susan quedó impresionada por su educación y elocuencia. «Pareces muy inteligente», le dijo. «Estoy segura de que te adaptarás bien aquí en Alemania». «Eso espero», respondió Ahmad. «Las personas como tú me hacen creer en la humanidad». Era una frase que había ensayado. Funcionaba el 90% de las veces. Esa noche, mientras Susan dormía profundamente arriba, Ahmad no pegó ojo. Exploró silenciosamente la casa. Fotografió los documentos importantes que encontró: pasaporte, extractos bancarios, información sobre los hijos. Probó todas las cerraduras y memorizó la rutina nocturna de ella. Notó que tomaba medicamentos para dormir. Las viudas a menudo sufrían de insomnio, lo que le sería útil más adelante. Cuando Susan se despertó a la mañana siguiente y bajó a desayunar, encontró a Ahmad ya despierto, sentado educadamente en la cocina. «Espero no haber molestado», dijo con una sonrisa. Quería preparar el desayuno para agradecerle, pero no sabía dónde estaban las cosas. «Qué atento», respondió Susan, genuinamente conmovida. «Pero usted es mi invitado. Déjeme cocinar para usted». Durante el desayuno, Ahmad mencionó casualmente que había intentado ponerse en contacto con algunos servicios sociales, pero todos estaban desbordados. Necesitaría al menos una semana para encontrar una plaza en el albergue oficial. Susan dudó solo un momento antes de hacer la oferta que Ahmad estaba esperando. «Puedes quedarte aquí unos días», dijo. «Hasta que se resuelva todo. La habitación está vacía». «¿Estás segura? No quiero ser una molestia». «No es ninguna molestia. De hecho, me vendrá bien tener compañía». En ese momento, Ahmad supo que había encontrado a su víctima perfecta. Y Susan Miller acababa de abrir su casa y su vida a un depredador que había pasado los últimos 5 años perfeccionando el arte de explotar la bondad ajena. Lo que ella no podía imaginar era que Ahmad al-Mansuri no era palestino, ni refugiado, ni víctima de la guerra. Su verdadero nombre era Dmitry Volkov. Era búlgaro, y Susan acababa de convertirse en el objetivo de la operación criminal más sofisticada que él había planeado jamás. Durante esa primera semana, Ahmad se comportó como el huésped ideal. Ayudaba con las tareas domésticas, cocinaba platos que decía que eran de su tierra natal y escuchaba pacientemente mientras Susan le hablaba de su vida, sus miedos y sus esperanzas. Era el oyente perfecto, atento, empático, siempre haciendo las preguntas adecuadas. «Debes extrañar mucho a tu esposo», le dijo una noche, mientras lavaban los platos juntos. «Todos los días», admitió Susan, secando una taza con más fuerza de la necesaria. «Llevábamos 28 años casados. Era mi mejor amigo». «Fue afortunado de tenerte», respondió Ahmad. «Una mujer con tu corazón es poco común». Susan se sonrojó ligeramente. Hacía mucho tiempo que nadie la elogiaba de esa manera.
Lo que ella no sabía era que cada conversación, cada momento de vulnerabilidad compartido estaba siendo cuidadosamente catalogado por Ahmad. Estaba construyendo un perfil psicológico completo de ella, sus debilidades, sus deseos no realizados, sus inseguridades más profundas. Y Susan Miller, en su generosidad y soledad, le estaba entregando todas las herramientas que necesitaría para destruir su vida. 2 semanas después de la llegada de Ahmad, Susan apenas reconocía su propia vida. La casa que antes resonaba con silencio ahora estaba llena de vida. Aromas de especias exóticas y conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Por primera vez desde la muerte de Klaus, se sentía verdaderamente feliz. Ahmad se había convertido en más que un huésped. Era como tener un hijo adulto en casa de nuevo. Insistía en hacer las compras en el mercado, cocinaba la cena todas las noches e incluso había arreglado el grifo de la cocina que llevaba meses goteando. ¿No deberías estar buscando tu propia casa?, le preguntó Susan una mañana de martes, pero sin mucha convicción. La verdad era que la idea de que se fuera la ponía nerviosa. «Ya he hablado con algunas personas», respondió Ahmad vagamente, removiendo el café. «Pero es difícil, mi alemán aún no es lo suficientemente bueno y sin documentos permanentes». Susan sintió una punzada de culpa. ¿Cómo podía presionar a alguien que ya había perdido tanto? Lo que ella no sabía era que Ahmad no había buscado absolutamente nada. En cambio, había pasado las últimas 2 semanas estudiando cada aspecto de su vida. Sabía que recibía una generosa pensión del gobierno alemán, que tenía una cuenta de ahorros considerable heredada de su esposo y que sus hijos, Michael y Sarah, solo la llamaban una vez a la semana, siempre los domingos por la noche. Y lo más importante, había descubierto que Susan sufría ataques de ansiedad desde la muerte de su esposo. Tomaba medicamentos para la depresión y tenía pocos amigos íntimos. Era la víctima perfecta, aislada, vulnerable y con recursos. «Susan», dijo Ahmad esa noche con la voz cargada de emoción, «tengo que decirte algo». Estaban sentados en la sala de estar, Susan tejiendo y Ahmad hojeando un libro alemán que fingía estar estudiando. «¿Qué pasa?», preguntó ella, dejando a un lado el tejido. «Hoy recibí una llamada. De inmigración». Hizo una pausa dramática. «Quieren deportarme». Susan palideció. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Dijeron que mi caso no tiene pruebas suficientes, que no puedo demostrar que realmente soy de Palestina». Las lágrimas aparecieron en sus ojos, lágrimas que Ahmad había aprendido a producir a voluntad. «Me van a enviar de vuelta y yo voy a morir allí». Susan se levantó inmediatamente y se acercó a él. «Eso es absurdo. Tienes derecho a un abogado, tienes derecho a una audiencia. Dicen que puedo recurrir, pero necesito un buen abogado y no tengo dinero para eso. Los abogados de oficio ya tienen muchos casos». Fue en ese momento cuando Ahmad plantó la primera semilla real de su trampa. «¿Cuánto cuesta un abogado?», preguntó Susan, sabiendo ya a dónde llevaría la conversación. «Unos 5.000 euros, quizá más. Pero no puedo aceptar tu dinero, Susan. Ya has hecho demasiado por mí». «¡Tonterías!», dijo Susan con firmeza. «No pueden deportarte, no lo permitiré». Ahmad protestó por las formas, pero por dentro sonrió. Era más fácil de lo que había imaginado. En los días siguientes, Susan sacó 6.000 euros de sus ahorros y se los entregó a Ahmad para que contratara al abogado. Él actuó como si estuviera recibiendo un regalo inestimable, prometiendo devolver cada centavo tan pronto como pudiera trabajar legalmente. Lo que Susan no sabía era que no había ningún proceso de deportación, ninguna llamada del servicio de inmigración, ningún abogado. El dinero fue directamente a la cuenta bancaria búlgara de Dmitry Volkov. Pero eso solo fue el principio. «Susan, ¿puedo pedirte otro favor?», dijo Ahmad una semana después.
Sé que es mucho pedir, pero... Claro, ¿qué necesitas? El abogado dijo que sería más fácil si tuviera una dirección fija registrada. Si pudiera registrarme como residente temporal aquí, solo sería por unos meses, hasta que resolvamos todo. Susan dudó solo un segundo. Registrar a alguien en su casa tenía implicaciones legales, pero Ahmad se había convertido en una parte tan importante de su vida. Está bien, dijo finalmente. Iremos al Burger Bureau mañana. Ahmad la abrazó con evidente gratitud, pero por dentro estaba calculando el siguiente paso. Con la residencia oficial en la casa de Susan, tendría acceso a prestaciones del gobierno, podría abrir una cuenta bancaria alemana y, lo que es más importante, establecer una presencia legal que haría mucho más difícil para Susan deshacerse de él cuando descubriera la verdad. Durante la tercera semana de octubre, Ahmad introdujo un nuevo elemento en su manipulación: celos sutiles. Tu amiga Jennifer parece que no me tiene mucho cariño, comentó después de que la vecina les visitara. ¿Por qué dices eso?, preguntó Susan, genuinamente sorprendida. Por la forma en que me miró cuando hablaste del abogado, como si fuera un aprovechado. Ahmad suspiró con tristeza. Quizás tenga razón. Quizás estoy siendo una carga para ti. No digas eso, protestó Susan con más vehemencia de la que pretendía. Jennifer a veces es demasiado protectora, no te conoce como yo te conozco. Era exactamente la reacción que Ahmad quería. Estaba creando sistemáticamente una mentalidad de nosotros contra ellos, haciendo que Susan sintiera que tenía que defenderlo del juicio de los demás. En las semanas siguientes, cada vez que alguien expresaba su preocupación por Ahmad, Jennifer, el cartero que había visto al joven extraño, incluso Sara durante una llamada telefónica, Susan se ponía a la defensiva. Empezó a hablar menos de su invitado para evitar comentarios incómodos. Ahmad estaba aislando lentamente a su víctima. El momento crucial llegó una noche de jueves, a finales de octubre. Ahmad había preparado una cena especial y había abierto una botella de vino caro que había comprado para celebrar la contratación del abogado. Susan, dijo cuando terminaron de comer, con su voz suave e hipnótica, «Me has salvado la vida, literalmente». «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió ella, ya un poco mareada por el vino. «No, no lo habría hecho. Tú eres especial». Se inclinó hacia adelante mirándola directamente a los ojos. Estaba pensando, cuando todo esto termine, cuando consiga mis documentos, me gustaría mucho quedarme en Alemania, aquí, cerca de ti. Susan sintió que su corazón se aceleraba. Había una implicación en sus palabras que no quería examinar demasiado de cerca. «Ahmad, yo sé que hay 24 años de diferencia entre nosotros», continuó él. «Sé que puede parecer extraño, pero la edad es solo un número cuando dos personas conectan de verdad». Y entonces hizo algo que lo cambió todo. Le tomó suavemente la mano. Susan no retiró la mano. Hacía tanto tiempo que nadie la había tocado con ternura. «No tienes que decir nada ahora», murmuró Ahmad. «Solo quería que supieras cómo me siento». Esa noche, Susan se quedó despierta hasta muy tarde, mirando al techo. Era posible. ¿Un hombre joven e inteligente como Ahmad realmente interesado en ella? Dmitry Volkov, en la habitación de al lado, también estaba despierto. Pero estaba ocupado enviando mensajes a sus contactos en Bulgaria, poniéndolos al día sobre el progreso de la operación. La fase 2 había concluido con éxito. Susan Miller ahora estaba emocional y financieramente involucrada con él. El siguiente paso sería tomar el control total de su vida. Y para eso necesitaría romper su resistencia por completo. El cambio en Ahmad fue sutil al principio. Pequeñas cosas que Susan intentaba ignorar, pero que se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte.
Primero fueron las llamadas. Ahmad había comenzado a recibir llamadas a horas extrañas, de madrugada, a primera hora de la mañana, siempre en un idioma que a Susan no le sonaba árabe. Cuando ella le preguntaba, él siempre decía que era su abogado o algún amigo refugiado, pero su expresión se volvía tensa, casi irritada. ¿Quién era?, preguntó Susan una mañana, después de una llamada particularmente larga a las 6 de la mañana. «Mi primo», respondió Ahmad secamente guardando el teléfono. «Está preocupado por mí». Pero Susan había estudiado enfermería y había trabajado con muchos pacientes árabes a lo largo de los años. Lo que Ahmad decía por teléfono no sonaba ni remotamente como árabe o hebreo. Luego vino la cuestión del dinero. El abogado aparentemente necesitaba más recursos, tasas adicionales, documentos especiales, sobornos para acelerar el proceso. «Otros 3.000 euros», dijo Ahmad una tarde gris de noviembre, evitando la mirada de Susan. «Sé que es mucho, pero él garantiza que con eso mi caso se resolverá en 2 semanas». Susan dudó por primera vez. Ya había dado 6.000 euros y sus ahorros se estaban agotando rápidamente. «Ahmad, ¿podrías mostrarme algunos documentos del abogado? Solo para mi tranquilidad». Su reacción fue inmediata e intensa. «¿No confías en mí?», dijo, con un dolor exagerado que hizo que Susan se sintiera culpable al instante. «Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿crees que te mentiría?». «No, no es eso», protestó Susan. «Es solo que...». «Quizás Jennifer tenga razón», dijo Ahmad, levantándose bruscamente. «Quizá solo sea un aprovechado en tu vida». Salió de casa y se quedó fuera hasta muy tarde. Cuando regresó, Susan lo estaba esperando en la sala, llena de remordimientos. «Lo siento», dijo ella inmediatamente. «Por supuesto que confío en ti. Mañana iré al banco». Ahmad la abrazó, pero Susan no vio la fría sonrisa que se dibujó en su rostro. Fue esa semana cuando Susan empezó a notar otras cosas extrañas. Ahmad sabía manejar a la perfección todos los aparatos de la casa, la televisión alemana, el equipo de música, incluso la computadora, como si no fuera la primera vez que veía tecnología occidental. Para alguien que supuestamente venía de una zona de guerra, parecía muy familiarizado con el estilo de vida europeo, y estaba su higiene personal. Susan había trabajado con refugiados antes, y estos solían tener problemas dentales, cicatrices, signos de desnutrición o estrés prolongado. Ahmad tenía unos dientes perfectos, una piel sana y unos músculos bien definidos. Parecía alguien que había sido bien cuidado toda su vida. «Ahmad», le dijo una noche, tratando de parecer despreocupada, «¿podrías enseñarme algunas palabras en árabe?». Él pareció sorprendido por la pregunta. «¿Por qué?». «Por curiosidad. Me gustaría entender un poco tu cultura». Ahmad se quedó en silencio durante un largo rato. «Mi árabe no es muy bueno», dijo finalmente. «Crecí hablando más inglés en la escuela». Era una respuesta extraña para alguien que supuestamente había nacido y crecido en Palestina. El momento decisivo llegó una tarde de martes. Susan se había olvidado la cartera en casa y regresó antes de su turno de voluntariado. Al entrar, oyó a Ahmad hablando por teléfono en la cocina. Él le daba la espalda y no se percató de su llegada. Lo que Susan escuchó la dejó paralizada. Ahmad estaba hablando en búlgaro, un idioma que Susan reconoció porque había atendido a algunos pacientes búlgaros en el hospital. Y no estaba hablando de abogados ni de deportación. Estaba dando instrucciones sobre transferencias bancarias y hablando de la próxima fase del plan. Susan retrocedió en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Subió las escaleras y se encerró en el baño, tratando de procesar lo que había oído. Búlgaro, no árabe, no palestino. Esa noche
Cuando Ahmad le preguntó cómo había sido su día, Susan mintió por primera vez desde que lo había conocido. «Normal», dijo, observándolo con atención. Nada del otro mundo. Pero por dentro, su mente iba a toda velocidad. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué quería de ella? Durante los días siguientes, Susan comenzó a observar a Ahmad con nuevos ojos. Se dio cuenta de que él siempre sabía dónde encontrar las cosas en la casa, incluso aquellas que ella nunca le había mostrado dónde guardaba. Parecía conocer sus rutinas mejor que ella misma. Como siempre aparecía en la cocina justo cuando ella estaba a punto de llamar a sus hijos. «¿Michael llamó ayer?», preguntó Ahmad un jueves. Susan frunció el ceño. Ella no había mencionado que esperaba una llamada de su hijo. «¿Cómo sabías que iba a llamar?» «Dijiste que siempre llama los jueves», respondió Ahmad rápidamente, pero Susan estaba segura de que nunca había dicho eso. La gota que colmó el vaso fue cuando Susan decidió poner a prueba una teoría. Un viernes por la mañana, le dijo a Ahmad que salía a hacer unas compras, pero en realidad solo fue a la esquina y regresó 10 minutos después. Encontró a Ahmad en el despacho de su esposo, manipulando la computadora. «¿Qué estás haciendo?», preguntó desde la puerta. Ahmad dio un respingo como si le hubieran dado una descarga. «Susan, ¿has vuelto pronto? ¿Qué hacías en mi computadora?» «Yo estaba intentando enviar un correo electrónico al abogado. Mi teléfono no funciona bien». Pero la pantalla mostraba algo completamente diferente. Mostraba la cuenta bancaria en línea de Susan, que ella había dejado guardada en el navegador. «Ahmad», dijo Susan con la voz ligeramente temblorosa, «necesito que seas honesto conmigo. ¿Quién eres realmente?» Por un momento, la máscara casi se cayó. Susan vio algo pasar por sus ojos, algo frío, calculador, peligroso, pero luego volvió a ser el refugiado vulnerable al que ella había acogido. «Susan, me estás asustando. ¿Por qué me preguntas eso?» «Porque no eres palestino», dijo ella, encontrando un valor que no sabía que tenía. «Te oí hablar búlgaro por teléfono». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Ahmad la miró fijamente durante un largo rato, y Susan vio el momento exacto en el que decidió dejar de fingir. Su rostro cambió por completo. La expresión amable desapareció, sustituida por algo frío y depredador. «Muy bien, Susan», dijo, con una voz que ya no tenía ni rastro del acento que ella había conocido. «Lo has descubierto. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto?» Susan sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. El hombre que tenía delante ya no era Ahmad, el refugiado vulnerable al que había acogido. Era alguien completamente diferente, y acababa de descubrir que estaba atrapada en su propia casa con un completo desconocido. «Siéntate», dijo el hombre que ella conocía como Ahmad, pero su voz ahora tenía una frialdad que hizo que Susan se estremeciera. Ya no era una petición, era una orden. Susan permaneció de pie en la puerta del despacho, con todos sus instintos gritándole que corriera. «¿Pero a dónde?». Él se interponía entre ella y la salida. «Me llamo Dmitry Volkov», dijo, como si se estuviera presentando en una reunión de negocios. «Soy búlgaro, tengo 31 años y esto», gesticuló a su alrededor. «Es lo que hago para ganarme la vida». «¿Qué quieres?», preguntó Susan, sorprendida de que su propia voz sonara más firme de lo que se sentía. Dmitry se rió, un sonido sin humor que no tenía nada que ver con las cálidas risas a las que ella estaba acostumbrada. «Al principio, tus 45.000 euros en ahorros, pero te has vuelto tan cooperativa que he decidido ampliar el plan». Susan sintió náuseas. «¿Me has robado mi dinero?». «Técnicamente, tú me lo diste. Muy amablemente, debo decir».
Se sentó en la silla del escritorio, la silla de Klaus, como si fuera el dueño de la casa. Abogado imaginario, proceso de deportación falso. Te lo tragué todo. Fue casi insultantemente fácil. Los 9.000 euros están en una cuenta en Sofía, junto con el dinero de las otras 6 mujeres de los últimos 2 años. Dimitri se miró las uñas con indiferencia. No eres especial, Susan, solo eres más eficiente que las demás. A Susan le hervía la sangre, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué quieres decir con ampliar el plan? Bueno, he descubierto que eres la propietaria de esta casa, que vale unos 280.000 euros. Tienes una pequeña pensión mensual, pero lo que realmente me interesó fue tu poder bancario sobre tus hijos. Susan se quedó helada. El poder notarial era algo que Klaus había insistido en que ella hiciera después de su muerte, una forma de que sus hijos la ayudaran con las finanzas si ella quedaba incapacitada. ¿Cómo sabes eso? Los documentos son fáciles de encontrar cuando sabes dónde buscar, y las personas solitarias hablan mucho cuando creen que alguien se preocupa por ellas. Dimitri se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Me vas a transferir la propiedad de esta casa. También me vas a dar acceso total a tus cuentas. Jamás. Ah, pero sí lo harás. Dimitri sacó su teléfono y le mostró una serie de fotos. Susan la reconoció de inmediato. Eran fotos de ella durmiendo, bañándose, vistiéndose. 3 semanas de grabación. Las cámaras pequeñas son muy baratas hoy en día. Susan se sintió violada de una manera que nunca había experimentado. Tú instalaste cámaras en mi casa. En nuestra casa, corrigió él. Y esas fotos ya están guardadas en varios servidores. Si no cooperas, se las enviaré a tus hijos, a tus antiguos compañeros de trabajo, a tu iglesia. Todos verán lo mucho que has disfrutado de la compañía de tu joven amante palestino. El chantaje era cruel y eficaz. Susan imaginó a Michael y Sarah viendo esas imágenes, la humillación pública, los chismes en el vecindario. «Estás enfermo», susurró ella. «Soy práctico, y tú tienes 2 opciones. Cooperar y mantener tu dignidad, o resistirte y perderlo todo de todos modos, pero con tu reputación destruida». Susan intentó procesar rápidamente sus opciones. Dimitri estaba claramente confiado, controlando la situación. Pero había cometido un error. Se estaba jactando, explicando demasiado. «¿Y después de que firme todo?», preguntó ella tratando de ganar tiempo. «¿Después?». Dimitri sonrió, y Susan vio algo verdaderamente siniestro en esa sonrisa. Las viudas mayores son propensas a sufrir accidentes, caídas, problemas cardíacos, especialmente cuando están bajo estrés emocional por descubrir que han sido engañadas por un falso refugiado. A Susan se le heló la sangre. Estaba planeando matarla. «Ya lo has hecho antes», no era una pregunta. 3 veces, siempre mujeres solas, siempre demasiado generosas para su propio bien. Dimitri se levantó lentamente. «La diferencia es que tú lo has descubierto demasiado pronto. Las otras nunca sospecharon hasta el final». Susan sabía que no tenía opciones, pero entonces recordó algo. Su experiencia como enfermera le había enseñado a mantener la calma en situaciones de crisis. Y había una cosa que Dimitri no sabía. «Está bien», dijo ella tratando de sonar derrotada. «Tú ganas, pero primero necesito ir al baño. Por favor». Dimitri la estudió por un momento. Luego se encogió de hombros. 5 minutos, y deja la puerta abierta. Por favor, un poco de dignidad. 3 minutos, puerta cerrada, pero si tardas más, entraré a la fuerza. Susan asintió y salió del despacho, sintiendo su mirada en su espalda. Subió las escaleras con las piernas temblorosas, pero en cuanto llegó al baño, su mente entró en modo de supervivencia.
No fue al baño. En lugar de eso, corrió silenciosamente al dormitorio y cogió el teléfono fijo de la mesita de noche, un teléfono antiguo que Dimitri probablemente había olvidado, centrado como estaba en el celular de ella. Con las manos temblorosas, marcó el número de la policía. «Policía de emergencia», respondió una voz. «Me llamo Susan Miller», susurró rápidamente. «Estoy en casa con un hombre que me está amenazando. No es quien dice ser. Él...» Pasos en la escalera. Dimitri estaba subiendo. «Dirección», dijo la operadora con urgencia. Susan le dio la dirección rápidamente y colgó, empujando el teléfono debajo de la cama justo cuando Dimitri apareció en la puerta de la habitación. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él desconfiado. «He cogido mi medicación para la ansiedad», dijo Susan, mostrando un frasco de pastillas. «Esta situación me está poniendo nerviosa». Dimitri se relajó ligeramente. «Vuelve abajo, ahora». Mientras bajaban las escaleras, Susan rezó en silencio para que la policía llegara a tiempo. Pero también sabía que tenía que mantener a Dimitri distraído, impedir que descubriera la llamada. «Dimitri», dijo ella cuando llegaron a la sala, «¿puedo hacerte una pregunta?» «¿Qué? ¿Cómo eliges a tus víctimas?» Pareció sorprendido por la pregunta, pero su ego habló más alto. «Es una ciencia. Busco mujeres de mediana edad, viudas recientes, socialmente aisladas, con recursos económicos, pero sin experiencia con depredadores. Sois predecibles». «¿Y las otras tres? ¿Qué les pasó? ¿Curiosidad morbosa?», se rió Dimitri. «La primera tuvo un ataque al corazón después de mudarse de casa. La segunda se suicidó por vergüenza después de que se filtraran fotos suyas. La tercera tuvo una caída muy desafortunada por las escaleras». Susan se sintió mareada, pero siguió haciendo preguntas, manteniéndolo hablando. Cada minuto que pasaba aumentaba las posibilidades de que llegara la policía. Fue entonces cuando oyeron el sonido de sirenas en la distancia. El rostro de Dimitri cambió instantáneamente. «¿Qué carajos es eso?» «No lo sé», mintió Susan, pero él ya estaba corriendo hacia la ventana. 3 coches de policía se detuvieron frente a la casa. Dimitri se volvió hacia Susan con los ojos fríos como el hielo. «Su astuta perra». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta principal se abrió de golpe y varios policías armados irrumpieron en la casa. «¡Policía! ¡Manos arriba!». Dimitri dudó solo un segundo, tiempo suficiente para que Susan corriera lejos de él y gritara: «Tiene cámaras ocultas y ha matado a 3 mujeres». Fue entonces cuando Dmitri Volkov finalmente comprendió que su carrera como depredador había llegado a su fin. El Hauptkommissar Klaus Weber, de la policía de Hamburgo, había visto muchos casos en sus 20 años de carrera, pero cuando entró en la casa de Susan Miller aquella tarde de noviembre, supo inmediatamente que se enfrentaba a algo más que un simple golpe. 6 cámaras ocultas, informó el técnico forense. Cuarto, baño, sala, cocina, oficina y vestíbulo. Equipo profesional, transmisión en tiempo real a un servidor externo. Weber observó cómo esposaban a Dmitri Volkov. El búlgaro no se resistió al arresto, pero tampoco dijo una palabra más que solicitar un abogado. Había algo en su postura, demasiado tranquila, como si ya supiera que ese momento llegaría. «Señora Miller», dijo Weber amablemente a Susan, que estaba sentada en la sala con una manta sobre los hombros, todavía en estado de shock. «Sé que ha sido traumático, pero necesito que me cuente todo desde el principio». Durante las 3 horas siguientes, Susan relató cada detalle que podía recordar. Weber tomó notas meticulosas, pero fue una observación específica la que le llamó la atención. ¿Dijo que mencionó a otras 3 víctimas? Sí, dijo que una tuvo un ataque al corazón, otra se suicidó y la tercera se cayó por las escaleras. Susan se estremeció.
Hablaba como si fuera algo rutinario. Weber intercambió miradas con su compañera, la comisaria Sarah Lang. Ambos pensaban lo mismo. Si Dimitri había matado a 3 mujeres, ¿dónde estaban los cadáveres? ¿Y dónde se habían cometido los crímenes? La respuesta comenzó a aparecer cuando analizaron el teléfono de Dimitri. Llamadas a números de Bulgaria, Rumanía, Austria y los Países Bajos, informó el especialista en tecnología. Un patrón interesante, siempre después de recibir transferencias bancarias de cuentas alemanas. ¿Cuántas transferencias?, preguntó Weber. 12 diferentes en los últimos 2 años, por un total de 127.000 euros. Weber sintió un escalofrío. 12 víctimas diferentes. Dimitri no había mentido cuando dijo que Susan era simplemente más eficiente. La investigación se expandió rápidamente a nivel internacional. Se activó Europol y en 48 horas comenzó a surgir un patrón que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. 3 mujeres asesinadas en Austria en los últimos 2 años, informó la agente de Europol, María Santos, durante una videoconferencia. Todas viudas de entre 45 y 60 años, todas encontradas muertas en circunstancias sospechosas tras transferir propiedades a hombres jóvenes que posteriormente desaparecieron. ¿Y en los Países Bajos?, preguntó Weber. 2 muertes similares, una caída por las escaleras, una sobredosis de medicamentos. Ambas habían registrado a hombres jóvenes como residentes temporales semanas antes de su muerte. El patrón era aterradoramente consistente. Dimitri y su red operaban como una máquina bien engrasada. Identificaban a víctimas vulnerables. Una persona diferente se acercaba a cada una de ellas, siempre con identidad falsa. Extraían todos los recursos posibles y luego eliminaban las pruebas, incluidas las víctimas. El gran descubrimiento se produjo cuando piratearon el servidor donde Dimitri almacenaba las grabaciones de las cámaras. Lo que encontraron fue un archivo digital de horror. Cientos de horas de grabaciones de mujeres siendo vigiladas en secreto, manipuladas y, en algunos casos, asesinadas. Mein Gott, murmuró Weber al ver un video de Dimitri mezclando algo en la bebida de una anciana en Viena. Filmaba los asesinatos. Pero lo más inquietante era la organización. Cada víctima tenía un expediente digital completo, fotos de la casa, copias de documentos financieros, análisis psicológico detallado, calendario de eliminación. Era una operación empresarial de asesinato. Comisar Weber, la voz de Lange, lo sacó de sus pensamientos. Tenemos un problema. ¿Qué? Dimitri ha recibido una visita en la cárcel, un abogado búlgaro llegado de Sofía esta mañana, y hay indicios de que alguien ha intentado ponerse en contacto con Susan Miller. Weber sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de contacto? Llamadas silenciosas a su casa, un coche extraño en la calle 2 veces ayer, y Lange dudó. Una de las víctimas holandesas había recibido amenazas antes de morir. Alguien intentaba silenciarla. La red de Dimitri era más grande y peligrosa de lo que imaginaban. Y Susan Miller, la única víctima que había sobrevivido y hablado con la policía, ahora estaba en peligro. Protección policial las 24 horas para la señora Miller, ordenó Weber de inmediato. Y quiero saber todo sobre ese abogado búlgaro. Mientras tanto, en la cárcel de Hamburgo, Dmitry Volkov mantenía su primera conversación real desde su detención. El hombre sentado frente a él no era exactamente un abogado. La situación es complicada, dijo el visitante en búlgaro, mirando nerviosamente a su alrededor en la sala de visitas. Lo sé, respondió Dmitry con calma. ¿Cuántos más están expuestos? Stefan fue arrestado en Austria esta mañana. Víctor abandonó la operación en Holanda y regresó a Sofía. El problema es la alemana, Susan Miller.
sabe demasiado y, lo que es peor, está cooperando plenamente con la policía. Dimitri permaneció en silencio durante un largo rato. Luego sonrió fríamente. No te preocupes por Susan Miller. Aprenderá que hay cosas más importantes que la justicia. ¿Qué quieres decir? Tiene hijos, ¿no? Y ellos no saben que están siendo observados. El visitante palideció. Dimitri, intimidar a testigos en territorio alemán es necesario. Ponte en contacto con ella. Susan Miller cambiará de opinión sobre cooperar con la policía. En la casa de Susan, ahora bajo protección policial, Weber le explicaba la situación. Señora Miller, hemos descubierto que esta operación es mucho más grande de lo que imaginábamos. Al menos 7 mujeres han sido asesinadas en los últimos 2 años y usted es la única superviviente que puede testificar. Susan se sintió mareada. ¿7 mujeres? ¿Todas como yo? Viudas, aisladas, económicamente estables. El patrón es siempre el mismo. Un hombre joven se presenta como refugiado, construye una relación emocional, extrae recursos y luego mueren, terminó Susan. El problema es que sabemos que hay otras personas involucradas. Dimitri no actuaba y pueden intentar silenciarla antes del juicio. En ese momento sonó el teléfono de Susan. No contestes, dijo inmediatamente el policía de protección. Pero Susan reconoció el número. Era Michael, su hijo. Es mi hijo, dijo cogiendo el teléfono. ¿Mamá? La voz de Michael sonaba extraña, tensa. Mamá, tienes que dejar de hablar con la policía. Susan se quedó helada. Michael, ¿qué está pasando? Hay unos hombres aquí, mamá. Saben dónde trabaja Sara, saben dónde vivo. Dicen que si sigues ayudando a la policía. La llamada se cortó. Weber ya estaba al teléfono, coordinando la protección de los hijos de Susan, pero ella sabía que la pesadilla estaba lejos de terminar. Dmitri Volkov podía estar en la cárcel, pero su red seguía activa. Y ahora la guerra se había vuelto personal. La operación coordinada por Europol se llevó a cabo simultáneamente en 4 países, un frío martes de invierno. En Berlín, Michael Miller fue rescatado de un departamento donde lo retenían 2 hombres búlgaros. En Múnich, Sara fue escoltada a un lugar seguro antes de que sus captores se dieran cuenta de que la policía los había localizado. 17 detenciones en 6 horas, informó Weber a Susan por teléfono. Hemos desmantelado la mayor parte de la red. ¿La mayor parte?, preguntó Susan, notando la vacilación en su voz. 3 de los principales operadores han escapado. Probablemente ya estén fuera de Europa. Era la frustrante realidad del crimen internacional. Incluso con un éxito significativo, siempre había peces que se escapaban de la red. El juicio de Dmitri Volkov comenzó en febrero de 2024, 5 meses después de su detención. Susan fue la testigo principal y cada día en el tribunal era una batalla contra sus propios recuerdos traumáticos. Señora Miller, dijo el fiscal durante su testimonio, ¿puede contarnos cómo reaccionó el acusado cuando descubrió que usted lo había desenmascarado? Susan respiró hondo. Dijo que yo no era especial, que solo era una más, que había matado a 3 mujeres antes que a mí y que planeaba matarme también. El tribunal quedó en silencio absoluto. Dmitri, sentado en la mesa de la defensa, la observaba con ojos fríos y calculadores. Incluso esposado y vestido con el uniforme de la prisión, seguía irradiando una arrogancia inquietante. Durante el juicio, salieron a la luz detalles horribles sobre el alcance de la operación. La red había operado durante al menos 5 años, víctimas no solo de las 7 mujeres confirmadas, sino probablemente de docenas más cuyas muertes fueron catalogadas como accidentes o suicidios. El patrón era siempre el mismo, explicó el experto en crimen organizado.
identificación de víctimas vulnerables a través de redes sociales y observación local, acercamiento con identidad falsa de refugiado o inmigrante, manipulación emocional y financiera, y eliminación cuando la víctima se convertía en un riesgo. La defensa de Dmitry intentó argumentar que él era solo un peón en una organización más grande que había sido coaccionado para participar. Pero las pruebas eran abrumadoras. Cientos de horas de grabaciones mostraban claramente a Dmitry al mando de las operaciones, dando instrucciones a otros miembros de la red. Susan tuvo que ver algunos de esos videos durante el juicio. Ver a Dmitry planeando fríamente su muerte, discutiendo cómo eliminarla después de extraerle el máximo de recursos, fue una experiencia que la dejó traumatizada durante semanas. El acusado muestra una psicopatía clásica, declaró el psiquiatra forense. Ausencia total de empatía, encanto superficial utilizado como herramienta de manipulación y una visión de las demás personas como meros objetos que explotar. El veredicto llegó en una lluviosa tarde de marzo. Culpable de 7 cargos de homicidio premeditado, 9 cargos de fraude, 3 de extorsión y 1 de formación de una organización criminal. Sentencia: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero para Susan, el encarcelamiento de Dmitry fue solo el comienzo de su propio camino hacia la recuperación. «Has salvado muchas vidas», le dijo Weber cuando la encontró en las escaleras del tribunal después de la sentencia. «Si no nos hubieras llamado ese día, otras mujeres habrían muerto», completó Susan. «Lo sé, pero eso no hace que sea más fácil vivir con lo que pasó». La verdad era que Susan nunca volvió a ser la misma persona que había ofrecido refugio a un desconocido en una estación de tren. La confianza que siempre había tenido en la bondad humana se había visto permanentemente sacudida. Vendió la casa de Hamburgo, ya no podía dormir allí, sabiendo que había cámaras ocultas filmando su vida privada durante semanas. Se mudó a una ciudad más pequeña en Baviera, cerca de donde Sara vivía con su familia. «Mamá», le dijo Michael durante una visita 6 meses después del juicio, «no puedes culparte por lo que pasó. Estabas tratando de ayudar a alguien». «Lo sé», respondió Susan, pero ambos sabían que ella cargaría con esa culpa por el resto de su vida. La recuperación financiera fue parcial. De los 127.000 euros robados por la red, solo se recuperaron 31.000. El resto había desaparecido en cuentas en paraísos fiscales o había sido gastado por los delincuentes. Sin embargo, más importante que el dinero era la cuestión de la seguridad. Aunque la mayoría de la red había sido detenida, Susan sabía que había personas ahí fuera que la veían como una amenaza. Cambió su número de teléfono 3 veces durante el primer año y nunca más volvió a publicar nada en las redes sociales. En agosto de 2024, casi un año después de conocer a Ahmad, Susan decidió volver al trabajo voluntario, pero ahora su enfoque era diferente. «Tenemos que educar a la gente», dijo durante una conferencia en un centro comunitario. «Los depredadores, como Dmitry, se aprovechan de nuestra bondad y nuestra soledad. Estudian cómo explotar precisamente las cualidades que nos hacen humanos». Susan se había convertido en una defensora de la concienciación sobre los delitos contra personas vulnerables. Daba charlas en iglesias, centros comunitarios y grupos de apoyo a viudas, enseñando a otros a reconocer las señales de alerta. «Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea», solía decir. «Y si alguien te aísla de tus redes de apoyo, eso siempre es una señal de alerta». Dmitry Volkov fue trasladado a una prisión de máxima seguridad donde probablemente pasará el resto de su vida. Pero Susan sabía que otros como él seguían ahí fuera, buscando mujeres solas y vulnerables.
Una soleada tarde de septiembre, exactamente un año después de conocer a Dimitri, Susan estaba sentada en su nuevo jardín cuando sonó el teléfono. «¿Susan Miller?», dijo una voz desconocida con acento extranjero. Susan sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién es?». «Me llamo María Santos. Soy inspectora de Europol. Tenemos pruebas de que la red de Dmitri Volkov era aún más grande de lo que pensábamos. Necesitamos su ayuda de nuevo». Susan cerró los ojos. Pensaba que su batalla había terminado, pero al parecer la lucha contra los depredadores organizados nunca termina realmente. «¿Cuántas víctimas más?», preguntó, sabiendo ya que no le gustaría la respuesta. «Posiblemente más de 20, repartidas por toda Europa». Susan miró su tranquilo jardín, la vida apacible que había intentado construir, y tomó una decisión. «¿Cuándo me necesitan?». Porque algunas batallas merecen la pena, incluso cuando preferirías simplemente olvidar y seguir adelante. Y porque tal vez, solo tal vez, su supervivencia podría evitar que otras mujeres pasaran por el mismo horror que ella había enfrentado. Fin. Esta historia se basa en patrones reales de delitos organizados que se dirigen a personas vulnerables. Si sospecha que está siendo víctima de manipulación o conoce a alguien en una situación similar, busque ayuda de las autoridades locales.